Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Hoy tenemos un tema que estoy segura ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos de ustedes, o al menos apareciendo en sus feeds de noticias y redes sociales. Vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores que han estado circulando sobre una posible ruptura entre Mert y Afra. Sí, han oído bien. Esa pareja que tantos admiramos, que nos ha regalado tantos momentos dulces en pantalla y fuera de ella, estará pasando por un momento difícil. ¿O es todo esto una gran distracción, una falsa alarma más en el siempre efervescente mundo del espectáculo? Prepárense porque vamos a desgranar los últimos acontecimientos, analizar las pruebas, o la falta de ellas, y tratar de llegar a una conclusión juntos. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este emocionante tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón de suscripción que ven por aquí abajo. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y relevante cada semana. Ahora, pongámonos cómodos porque vamos a empezar con lo que ha desatado toda esta especulación. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de los rumores. Últimamente hemos notado una ausencia casi total de publicaciones conjuntas de Mert y Afra. Ya saben, solían ser los reyes y reinas de las historias de Instagram compartiendo sus días, sus viajes, sus cenas románticas. De repente el silencio. Y en el mundo digital, el silencio puede ser ensordecedor. Los fans, con su ojo de halcón siempre vigilante, comenzaron a notar esto. Un comentario aquí, una pregunta allá, y pronto, la bola de nieve empezó a rodar. Mert no ha dado like a la última foto de Afra. Afra no aparece en las últimas historias de Mert, no se han visto juntos públicamente en semanas. Y así poco a poco se fue construyendo la narrativa de la crisis. Para ser honestos, el mundo del entretenimiento es un lugar donde las relaciones a menudo están bajo un microscopio. Cada interacción o falta de ella, se analiza hasta el último detalle. Y con Mert y Afra, que tienen una base de fans tan apasionada y numerosa, es comprensible que cualquier pequeño cambio en su dinámica pública genere revuelo. Han sido una de las parejas más comentadas y queridas, y la idea de que algo no vaya bien entre ellos es, para muchos, difícil de aceptar. Por eso, no es de extrañar que los rumores de ruptura hayan cobrado tanta fuerza tan rápido. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Hemos estado investigando, rastreando sus apariciones públicas, sus actividades en redes sociales, y buscando cualquier declaración oficial. Y lo que hemos encontrado es, bueno, algo contradictorio. Por un lado, la falta de actividad conjunta en redes sociales es innegable. Si solían compartir cada aspecto de su vida, este cambio de ritmo es notable. Podría ser que estén buscando más privacidad, algo que muchas celebridades intentan hacer en algún momento de sus carreras, especialmente cuando la atención mediática se vuelve abrumadora. Podría ser que estén enfocados en proyectos personales o profesionales, y simplemente no tengan tiempo para estar constantemente curando una imagen pública de pareja perfecta. Sin embargo, por otro lado, también hemos visto algunas pistas que sugieren que todo está bien. Recientemente se ha filtrado o compartido alguna foto en la que se les ve juntos, quizás en un evento privado o en una salida discreta. El problema es que estas fotos a menudo no son claras, o son compartidas por amigos, lo que deja margen para la interpretación. ¿Estaban juntos porque son pareja, o simplemente porque son amigos que se cruzan en un evento? La ambigüedad es la comida de los rumores. Además, algunos de sus allegados o personas cercanas a ellos han hecho comentarios vagos en entrevistas o en redes sociales que podrían interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, alguien podría decir, están bien, están enfocados en sus carreras, y esto podría significar que su relación está viento en popa, o que están tomando un descanso para centrarse en sí mismos individualmente. Y luego están las teorías de los fans. Las teorías de los fans. Son fascinantes. Algunos argumentan que esta pausa en las redes sociales es una estrategia de marketing. Quizás para generar interés antes de anunciar un nuevo proyecto juntos, o para hacer que la gente aprecie más sus aparuntos cuando finalmente vuelvan a publicarlos. Otros, más románticos, creen que simplemente están disfrutando de su relación lejos de los focos, viviendo su amor de una manera más íntima y personal. Y por supuesto están aquellos que tristemente prefieren creer en el final de la historia, alimentando la negatividad.
Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo se crea una narrativa pública que no siempre se corresponde con la realidad privada. Lo que vemos en las pantallas, en las revistas o en Instagram es una versión editada y cuidadosamente seleccionada de sus vidas. Las relaciones son complejas y como cualquier pareja, Mert y Afra pueden tener sus altibajos, sus momentos de cercanía y sus momentos de distancia, todo ello completamente normal. Ahora, ¿qué podemos decir con un poco más de certeza? Si nos atenemos a la falta de confirmación oficial por parte de Mert o Afra, o de sus representantes, la respuesta más honesta es, no lo sabemos con certeza. La ausencia de noticias es en sí misma una noticia en este ámbito. Si hubiera habido una ruptura oficial, lo más probable es que ya habríamos oído algo, aunque fuera una declaración breve y diplomática. Si todo estuviera perfectamente normal y feliz, quizás también habrían dado alguna señal de ello para acallar los rumores. Lo que sí podemos decir es que la especulación está al rojo vivo. Y es fácil dejarse llevar por ella, especialmente cuando la conexión que sentimos con ellos, a través de sus personajes o de sus apariciones públicas, es tan fuerte. Nos preocupamos por ellos, queremos que sean felices, y cuando parece que algo podría estar mal, es natural sentir esa inquietud. Pero es fundamental mantener la perspectiva. Las redes sociales no son la realidad completa. La vida privada de las personas, incluso de las figuras públicas, tiene sus matices y sus complejidades. No deberíamos basar nuestras conclusiones únicamente en la ausencia de likes o en la falta de fotos juntos. La vida real es mucho más que un feed de Instagram. Consideremos también el factor de la influencia mediática. A veces los medios de comunicación, en su afán por crear titulares y generar clics, pueden magnificar pequeñas inconsistencias o interpretar eventos de la manera más sensacionalista posible. Un día de silencio en redes puede convertirse de la noche a la mañana en la peor crisis matrimonial. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión provisional? Basándonos en la información disponible y reconociendo la falta de pruebas concluyentes de una ruptura, lo más prudente es decir que son rumores y especulaciones. La ausencia de actividad conjunta en redes sociales ha sido el detonante, pero no tenemos una confirmación oficial. Podría ser un periodo de privacidad, un enfoque en proyectos, o simplemente un momento en el que deciden no exponer tanto su relación. O sí, podría ser que las cosas no estén del todo bien. Pero hasta que ellos mismos o sus representantes lo digan, todo lo demás son conjeturas. Lo importante, y creo que esto es algo que todos podemos acordar, es desearles lo mejor, sea cual sea la situación. Si están juntos, que sigan disfrutando de su amor y de sus carreras. Si están pasando por un momento difícil, que encuentren la fuerza y el apoyo para superarlo. Al final del día, son personas y merecen respeto por su privacidad y por su bienestar. Hemos analizado los murmullos que han estado circulando, hemos intentado sopesar las pistas y hemos llegado a la conclusión de que por ahora, la verdad completa permanece oculta entre los entresijos de sus vidas privadas y las interpretaciones de las redes sociales. La ausencia de publicaciones conjuntas ha sido el principal catalizador de estos rumores, pero la falta de una declaración oficial nos deja en un limbo informativo. Es un recordatorio de que por muy expuestos que estén al público, siempre habrá aspectos de sus vidas que nos estarán vedados, y eso está bien. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre los posibles rumores de ruptura entre Mert y Afra. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara, o al menos, les haya ayudado a procesar toda la información que anda circulando. Como siempre, su opinión es muy valiosa para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que son solo rumores o tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que sepamos que les interesa este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sigan a Mert y Afra, o que simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Cuídense mucho.